Hola, buenas. ¿Escuchan? Ahora sí escuchan. Bueno, yo no había hablado. Ya. Ah, ok. No, yo llegué temprano, entonces a las y media solo habían 5 personas y yo dije, bueno, a las y 35 comienzo, pero a las y 35 solo habían eh, 8 y ahora hay 12. Yo creo que sí, ya podemos comenzar. Bueno, muy buenas noches, estimados. Bienvenidos a tercer encuentro sincrónico. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de divulgación científica y su evaluación. Entre los tipos de divulgación científica, creo que hay alguien que habla. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, entre los tipos de divulgación científica tenemos las revistas científicas, los libros, los congresos y la literatura gris. Las revistas científicas tienen diferentes modos de participación, ¿sí? En las revistas nosotros podemos publicar los resultados de nuestra investigación a través de artículos originales de investigación o de artículos de investigación empírica. También podemos eh, compartir nuestros resultados con artículos de revisión, artículo corto o breve, escribiéndolo a la editorial, escribiendo la editorial y haciendo estudios de casos o publicando estudios de casos. Bien, el artículo original se refiere a todos esos artículos que luego de hacer una investigación empírica, ¿sí? A todos esos trabajos que luego de hacer una investigación empírica, nosotros queremos compartir con la comunidad científica. Recuerden que eh, cuando eres personal investigador, te interesa aportar granitos de arena a una línea de investigación en particular. Entonces, se espera que tú compartas esa información con otros investigadores que también están interesados en ese tema o esos temas y que puedan juntos construir nueva información eh, y posibles soluciones a problemáticas. ¿Mm? Entonces, el artículo original normalmente tiene una presentación básica, casi todas las revistas piden lo mismo. El artículo de investigación lo mínimo que debe tener es el título, el resumen. El título a veces en algunas revistas te lo piden en varios idiomas, sobre todo si es español. Si tú estás escribiendo una revista de lengua española, te piden el resumen en español, en inglés y a veces en portugués. Si estás escribiendo a una revista de lengua inglesa, una revista cuyos editores se encuentran radicados en el Reino Unido o en Estados Unidos, por ejemplo, no te pedirán normalmente un resumen en español, solo en inglés, con sus respectivas palabras clave. También algo básico es la introducción. En la introducción se espera que el artículo tenga un planteamiento del problema, ¿sí? Unos párrafos de planteamiento del problema, donde el investigador comparta de qué se trata el problema, cifras pueden colocarse allí. Hay unos párrafos de justificación de por qué estás haciendo tu trabajo de investigación. Y al final se espera que coloques las preguntas problema, objetivos, si los tienes, objetivos específicos si los tienes. Y hay algunos
artículos científicos, más bien hay algunos investigadores que colocan dentro de la introducción las hipótesis de investigación. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las de los requisitos, casi que en todas las revistas, es el método. El método es ese espacio donde el investigador puede compartir con los demás científicos la manera como hizo la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido es una parte fundamental. Profesora, buenas noches. Buenas. Lo que pasa es que se abrió un audio y no le entendimos lo último que usted dijo, que en el método comparte la manera y ya se escuchó una moto o algo así. ¿Nos podría Bueno, repetir, por favor, profe? sí, claro que sí. El método es una parte fundamental en el artículo científico porque en el método se encuentra la información relacionada con el procedimiento que siguió el autor del trabajo, ¿sí? Y si alguien quiere replicar un trabajo similar en otra población o en otro contexto, tiene que tener toda la información que contiene el método para poderlo hacer. Entonces, es una parte fundamental el método. También está el análisis de datos. Hay un pequeño apartado donde se explica cómo se analizaron los datos. Si utilizaste software como por ejemplo el SPSS o el Atlas T si estás haciendo estudios cualitativos. También está el apartado de resultados donde tú allí como investigador colocas organizadamente todo lo que encontraste en tu investigación y también una parte importantísima, la discusión, que es en ese espacio donde el investigador tiene la oportunidad de compartir sus reflexiones y de contrastar esos resultados que encontró con resultados encontrados en otros estudios, si es un estudio cuantitativo, o de compartir esos resultados que se encontró como base para una teoría nueva, si es cualitativo y dependiendo de la metodología cualitativa que usas. Luego, eso es lo básico. Luego hay algunas que piden, por ejemplo, conclusiones. Hay algunas revistas que piden implicaciones clínicas, por ejemplo, si estás haciendo estudios más de tipo psicológico o médico o de enfermería, alguna implicación clínica al respecto. Hay otros investigadores que piden especificar si hay conflicto de intereses en el trabajo, en el artículo, en tu trabajo. Hay otros investigados, hay otras revistas que cuando tú vas a publicar te exigen que coloques un apartado de ética. De hecho, me he encontrado que cada vez más las revistas empiezan a pedir un apartado independiente de ética y lo tienes muchas veces que entregar en una hoja diferente a la del texto, a la del manuscrito. Em, entonces son algunos, por ejemplo, hay algunos que te dicen, bueno, escribe un apartado de agradecimientos, ¿a quién agradeces? Hay algunas revistas que te piden eso. Entonces, lo básico son el título, el resumen, las palabras clave, la introducción, el método, el análisis de datos, los resultados, la discusión y las referencias bibliográficas, súper importante, ¿de acuerdo? Eso es con respecto a los artículos de investigación científica. Yo más adelante ampliaré la información. Luego también encontramos los artículos breves. Esta modalidad es igual a la anterior, a los artículos. Johanna pregunta que
Buenas noches, Johanna. Que ¿cómo se da cuenta usted en qué revista queremos publicar y el tipo de artículo o hay que hacer un documento extra? Bueno, Johanna, ¿tú lo dices por la tarea o no entendí bien la pregunta? Bueno, igual si no, si independiente de la tarea, ponte tú que tú tienes un tema de investigación, ¿no? Entonces, cuando tú em, encuentras ese tema de investigación, tienes ese tema de investigación y vas a escoger la revista donde quieras publicar, lo recomendable es que tú escojas una revista que desarrolle tu tema de investigación. Por ejemplo, Pero, tú vas dime. no, lo que pasa es que la revista que yo escogí, pues de la que me he ido guiando es la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Ellos tienen unos De las parámetros. CITES, ¿no? Es de Sí, las CITES. señora. Sí, exacto. Ellos tienen unos parámetros, pero pues yo considero que al escribir el artículo, al enviarle el artículo, pues no, no se evidenciaría en el artículo a qué revista es ni qué tipo de artículo. Entonces, por eso pregunto que si a usted adicional del artículo habría que mandarle un documento donde se explique eso o no hay necesidad. Sí, claro, me tendrías que especificar a qué revista va Gracias por decirlo si no lo especifiqué en la tarea, pero la idea es que ustedes escojan una revista, descarguen las normas para los autores y junto con el artículo me compartan la norma para los autores y el tipo de revista que es. Yo ya la busco en la web y ya yo leo y ya cotejo lo que ustedes tienen con la revista, digamos, si necesito ampliar información. Pero si ustedes me dan el nombre de la revista y me especifican las normas para los autores, estaría muy bien porque así podría observar a qué revista va dirigido el artículo y si cumple con las normas que pide la revista. Listo, profe, muchas gracias. Esa era mi inquietud. De nada, claro que sí. Igual Buenas de todos modos, noches. independiente a... ¿Me ibas a decir algo? Sí, profe, una pregunta. Lo que pasa es que también pues ya he ido buscando la revista donde posicionar pues mi tema y me he dado cuenta que ellos en todos sus requerimientos también, obviamente, lo que hablábamos ahorita con usted, nos hablan de resultados y el análisis de los mismos y las reflexiones, las conclusiones finales. Pero si digamos nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en anteproyecto, entonces no tendremos resultados. Entonces, ¿qué ponemos ahí cuando deberíamos poner resultados? ¿Qué hacemos en ese caso? No, bueno, yo ahorita iba como a hablarlo con ustedes, ahora más adelante en la clase, pero Ah, no ya. pasa nada si nos adelantamos. Yo les iba a especificar que, claro, cuando yo puse la tarea yo no sabía en qué nivel estaban de su investigación, pero cuando ya yo he visto la evaluación, cómo la hicieron, qué eran de sus trabajos, algunos lo hicieron de sus propios trabajos, entonces vi que iban por anteproyecto. Ujú. Cuando yo vi pues eso, yo dije, no, lo mejor es que dejen el artículo hasta donde van. Digamos, ustedes lo tendrían que dejar hasta método. Hasta método. Ah, está bien. Sí, claro. Eso hasta ahí vamos. Sí, Hasta ahí van. profe. Entonces, hasta método y yo solo les reviso hasta método, no se preocupe. Ah, gracias, doctora. Muy amable. De nada, Vivi. Bueno, Soy yo, Alexandra. aquí sale Vivi. Ah, no. Alexandra, no, Vivi fue. Ah, perdón, Alexandra. Gracias, doc. Vale, chao. Bueno, listo. Voy a repetir, ¿eh? Porque el micrófono estaba abierto, no se preocupen. La idea es que ustedes escojan la revista que sea la adecuada para su tema de estudio. Alexandra me dice algo cierto y es que ustedes no han ejecutado su propuesta, solo va su proyecto, solo van por propuesta de investigación. Entonces yo ya había hablado con Julie
para dejar los artículos que ustedes me envíen hasta método. Yo solo les voy a hacer el seguimiento a toda la información hasta método y resultados discusión no lo voy a tener en cuenta. Sin embargo, sí que tienen que tener la bibliografía, porque cada vez que citen en un texto, tienen que referenciarlo. Entonces, lo que no voy a tener en cuenta es la parte de resultados y de discusión. Del resto, todo lo pueden ir haciendo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, incluirla a la tarea, la revista, si pueden descargar las normas para los autores, descargarla, y yo allí la idea es que ustedes aprendan, que sea beneficioso para ustedes. Digamos, no es cuestión de rajarlos o algo así, sino que ustedes aprendan en el proceso. Cosa de que si ustedes más adelante, cuando terminen la maestría, ustedes quieren publicar, pues ya lo tienen adelantadito. Entonces solo es terminar de organizar los resultados y de hacer las 3 o 4 hojas de discusión y ya lo pueden enviar a la revista que ya escogieron. Digamos, ojalá que no se quede solo en el ejercicio, sino que puedan enviar esos trabajos a las revistas. Bueno, bien, entonces continúo. Em, algunas revistas piden artículos de revisión. Em, no todas tienen esta opción. Los artículos de revisión son artículos que consisten en reunir información, bibliografía nueva, actualizada, hacer también se usa método en este tipo de artículos de investigación. Tú tienes un método de entrada a las bases de datos o a visita a bibliotecas, etcétera. Y tienes que explicar ese método, ese procedimiento que hiciste en el apartado de método. Y lo que se hace sobre todo es reflexionar sobre lo que ha encontrado el investigador y trazar líneas de investigación nuevas, es decir, qué hay en el tema y qué no hay en el tema. Son bastante útiles, son muy útiles las revisiones bibliográficas, para mí son muy importantes. Si tú estás haciendo un tema, por ejemplo, ustedes tal vez estén trabajando sobre delincuencia juvenil. Entonces, están incursionando en el tema de delincuencia juvenil. Sería estupendo que se encontraran, no saben cuánto les ayudaría encontrarse un artículo de revisión sobre delincuencia juvenil, por ejemplo. Allí entonces pueden acceder a otros muchos estudios, porque normalmente las revistas que tienen en cuenta esta opción exigen al menos 50 referencias bibliográficas. Entonces tú ya sabes que vas a encontrar al menos 35 o 40 referencias de interés sobre tu tema de estudio, te bajas las referencias y amplías tu marco teórico, tus antecedentes, ¿no? Lo amplías. Entonces son muy importantes. Hay una evolución de los artículos de revisión que se llaman metaanálisis. Los metaanálisis son artículos de revisión y estos artículos de revisión tienen en cuenta procesos estadísticos. Se escogen los artículos, digamos, no es tan cualitativo, sino que aparte de que haces ese análisis cualitativo, también puedes observar cuáles trabajos han tenido, por ejemplo, más impacto o cuál ha sido el efecto del trabajo, el tamaño del efecto de los trabajos, cuál ha sido el mejor. Por ejemplo, puedes hacer un metaanálisis de los tratamientos sobre, no sé, un tratamiento sobre fobia social. Entonces allí tienes en cuenta todos los estudios que se han hecho hasta ahora que son recomendados para la fobia social, para disminuir los síntomas. Entonces tú puedes unir todos esos estudios y por medio de la estadística observar cuál es el más eficaz. ¿Sí? Esa es como una evaluación de una evolución de la revisión bibliográfica.
Por otro lado, tenemos el artículo corto o breve, que es, digamos, tiene las mismas características del artículo original o de investigación empírica, pero es corto. La revista te puede pedir alrededor de 3.000 palabras. Entonces tú, si tienes que sintetizar los datos mucho y pues envías el trabajo. Estos artículos cortos sirven, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un trabajo a largo plazo y quiero adelantar resultados, ¿sí? Quiero publicar resultados preliminares, sirve mucho el artículo corto o breve. En la editorial hay algunas revistas que te dan la posibilidad de escribir en la editorial. Entonces, tú puedes, claro, eso ya es concertándolo con el editor, porque no sabes cuáles son los temas que se van a publicar. Entonces, el editor invitaría al investigador a hacer la editorial, a que él haga el texto de la editorial. También hay cartas al editor, cada investigador puede enviar cartas al editor. Normalmente tienen un número de palabras específico y algunas revistas te exigen que no sean resultados de investigación propiamente dichos, sino críticas, alguna fe de rata de un trabajo anterior, etc. Estos son los trabajos que se pueden publicar en revistas. Hay una modalidad que en algunas revistas se diferencia de la revisión bibliográfica, que son artículos de reflexión. Lo que lo diferencia de la revisión bibliográfica en esas revistas es que en el artículo de reflexión no necesariamente tienes que seguir un método, sino que simplemente el autor empieza a escribir y reflexiona sobre un tema específico, una temática. Y no tiene que seguir un tema de gestión de datos, de nuevas líneas de investigación, etcétera, como si se hace en la revisión bibliográfica. Y los reportes de casos o los estudios de casos en donde se explica un caso. Puede ser, por ejemplo, en psicología, tú puedes hacer un reporte de casos sobre un caso de, yo qué sé, bullying, de fobia social, de esquizofrenia, psicosis, etcétera. Un caso que a ti te interese observar la evolución, entonces haces el estudio de casos. ¿De acuerdo? Eso con respecto a las revistas científicas. Yo aquí, de todas maneras, les traje, aprovechando lo de la revista científica, he abierto una página web con varias revistas. Aquí les traje una revista que esta la estuve, ustedes ven la revista, la están viendo en estos momentos. Déjenme observo bien. Esta revista se llama Informes Psicológicos. Es de la Universidad Pontificia Bolivariana. En esta revista, como ustedes pueden ver, casi todas tienen la misma información, porque todas, la mayoría hacen parte del Open Journal System y todas tienen esto casi que igual. La interfaz puede cambiar, pero normalmente tienen los mínimos. En el inicio tú puedes observar qué hay de la revista. Aquí te dicen cómo es el nombre, te dan el ISSN, te dicen cuáles son los lugares donde está indexada la revista. Ustedes se acuerdan que ya nosotros vimos esto. Las bases de datos. Por ejemplo, esta revista está indexada en Publindex, en EBSCOhost, en ProQuest, son varias bases de datos, en Latindex, en Psicodoc. Esta revista, bueno, está incursionando en bases de datos más fuertes. Y aquí, en acerca de, pueden encontrar
pues información sobre el contacto, con quién te puedes contactar si necesitas información, quién es el equipo editorial, puedes saberlo. ¿Sí? Aquí puedes entrar a ver cuál es el equipo editorial. Aquí lo dice. El editor es Jesús Redondo Pacheco. Aquí está el comité editorial, el comité científico. El comité editorial ayuda a hacer un poco más de trabajo de buscar evaluadores, recomendar artículos. Y el comité científico da cuenta de quién respalda en la, em, digamos, en todo los científicos más importantes que respaldan la revista, ¿sí? Los científicos más importantes de una disciplina o varias, porque algunas revistas tienen pues de varias disciplinas o de varias áreas. Entonces, aquí está el equipo editorial, el editor, el proceso de evaluación por pares. Recuerden que ya nosotros hemos estado viendo esto durante todo este tiempo. Estos son, aquí te explican que se inicia con la revisión por parte del editor y el comité editorial, ¿sí? Algunas revistas tienen este filtro. Primero el editor observa el material que le ha llegado, no lo pasa al evaluador hasta que no dé el visto bueno él y su comité editorial. Esto sucede porque a veces hay artículos que llegan en muy mal estado, muy mal organizados. Entonces el editor, para no gastar un evaluador, que muchas veces los evaluadores no quieren colaborar, entonces pues hace el primer filtro y si lo ve bueno, ya organizado lo suficientemente bien para que lo lea un evaluador, 2 o 3 evaluadores, entonces el evaluador, el comité, el editor lo que hace después es enviarlo a los evaluadores. Luego te dice que lo mandan a doble ciego, ya ustedes saben esto porque ya lo hemos visto anteriormente. Lo manda, por ejemplo, a 2 evaluadores diferentes que no tienen ni idea el uno del otro que esté evaluando el artículo y le dan una serie de opciones a los evaluadores. Por ejemplo, pueden aceptar el artículo con revisión menor o requiere una revisión significativa para ser aceptado o aceptar sin revisión o ya rechazar porque al evaluador no le pareció idóneo, entonces se rechaza. Aquí te explican que informe psicológico se publica semestralmente, pero que tiene una convocatoria permanente, es decir, durante todo el año pueden enviar artículos científicos. Entonces aquí hay diferente información importante y esto es bastante importante porque estos son los envíos. Aquí te dicen, bueno, las directrices para autores, que esto es lo que quiero que me faciliten, ¿sí? Entonces aquí la revista te Sí, Mónica, en principio cualquier revista que tú te puedas encontrar y que tenga este tipo de organización, directrices para autores, que tú puedas tener información sobre cómo. Entonces, en las directrices para autores tenemos que la revista acepta artículos de investigación científica y tecnológica, que son los empíricos que yo les estaba explicando, artículo de reflexión, de revisión, artículo corto. Lo ven, lo que yo les estaba explicando lo tiene esta revista. Yo no había llegado hasta este punto, a esta mañana cuando la vi. Las normas para los autores, ¿sí? Yo hoy justamente envié un artículo a esta revista. Estas son las normas que tuvimos en cuenta para
para enviar el texto. Esto creo que no lo han actualizado porque dice que los artículos se deben remitir al correo de la revista, ¿sí? O al correo electrónico, pero también pueden ser, pero aquí da la opción de enviarlos. Ahora yo les voy a mostrar por dentro cuando ingresas. Aquí piden formato de artículo de la APA, sexta edición. Ya esto también se los había explicado ahorita. Lo mínimo, título, nombres de los autores, nombre de la afiliación, que es donde trabajas o donde estudias. El resumen, las palabras claves, el cuerpo del trabajo, aquí te explican bien, ¿sí? ¿Qué tienes que tener en cuenta para escribir? Las tablas y figuras, cómo puedes hacer la referencia y te hacen un ejemplo de referencia. Una lista de comprobación que antes de enviarlo ustedes la revisan, ¿sí? Que el manuscrito no haya sido publicado antes, que tenga los mínimos de presentación como Times New Roman, 12 puntos, 1,5, márgenes a la izquierda de 3. Toda esta información la tiene la revista y ustedes lo único que tienen que hacer es adaptar su artículo teniendo en cuenta todos estos requerimientos. Cuando ustedes quieran enviar el artículo, ¿vale? Este ya está iniciado por mí, pero ustedes pueden encontrar en esta parte de aquí una pestañita que dice algo así como ingresar. Y luego cuando quieres ingresar, te dice si es tu primer ingreso para que te inscribas, te invita a inscribirte y ahí colocas todos los datos que te piden y ya puedes encontrar tu perfil, abrir tu perfil en la revista. Cuando tú abres tu perfil, por ejemplo, este fue el perfil que yo abrí hoy, entonces te dice que esta es la página principal mía, de mi usuario. Entonces dice informes psicológicos, autor, revisor. Yo puedo ser autor o revisor. Y yo como autor tengo un trabajo activo. ¿Sí? Lo voy a abrir. A ver qué me sale. Aquí está. Bueno, entonces aquí me dice, por ejemplo, este es el número de identificación del artículo, el 9331. Y la fecha de envío fue hoy, ¿lo ven? Febrero 28. Y uno de los autores soy yo, pero hay otros autores también. Y aquí ustedes pueden ver el estado que es asignación en espera. O sea que el editor todavía no lo ha recibido, apenas lo envié hoy. Y cuando lo reciba, seguro que o me lo rechaza, porque, o sea, no, él puede tomar la decisión, no, este artículo tal vez no sea como de nuestros temas, no nos interesa, o por el contrario, que es lo que espero que pase, lo acepta y se lo envía a otros evaluadores y los evaluadores me ayudan a mejorar mi artículo. Aquí yo puedo incluso enviar otro, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí les tengo otra revista. Esta revista también es del Open Journal System, ¿sí? Y está en inglés, pero esta revista es de Barranquilla. Es de la Universidad Autónoma del Caribe y se llama Encuentros. Pero es lo mismo. En Submission ustedes pueden entrar y aquí les explican la editorial, cuál es el objetivo de la revista, los artículos que... Pero ustedes saben que ustedes se tienen que ir a acerca de, y aquí pueden encontrar varias cosas. Aquí hay unos papers o artículos científicos.
Cuando ven los archivos es que ellos les van a mostrar algunos otros trabajos que, digamos, otras publicaciones. Lo ven, solo tienen dos por... Buenas noches, doctora, dice Juan Pablo. Una pregunta, ¿dónde reposan todas aquellas revisiones llevadas a cabo por parte de las revistas científicas cuando no se acepta un artículo, se rechaza? Eso se lo queda a la revista, Juan Pablo. No hay... Juan Pablo pregunta, buenas noches, doctora. Una pregunta, ¿dónde reposan todas aquellas revisiones llevadas a cabo por parte de las revistas científicas cuando no se acepta un artículo o se rechaza? Y yo le respondo que se los queda la revista, no te lo devuelven, se los queda en su archivo. Lo normal, digamos, lo que yo les recomendaría si ustedes quieren seguir la carrera de investigador, es que ustedes hagan el artículo, digamos, lo hacen bien, lo mejor que puedan, y una vez cuando ya piensan que está suficientemente bueno para enviarlo, lo envíen a una revista buena, mucho mejor de la que ustedes esperarían que lo acepten. Pueden suceder dos cosas. Tres, el artículo lo reciben, el editor dice, este artículo, el tema es interesante, voy a enviarlo a evaluadores. Cuando llega a evaluadores, pueden suceder dos cosas. El evaluador puede decir, bueno, este artículo está mejorable por esto y esto, lo rechazo. Entonces, él te está dando una evaluación formativa, sumativa. Entonces tú dices, ah, listo, pues entonces, claro, lo mejor aquí, ¿verdad? Ciertamente lo tengo mal aquí, aquí, lo mejoras y luego lo intentas enviar a otra revista. O puede que lo envías a una revista muy buena y tú piensas que no era muy bueno y los evaluadores sí que piensan que es bueno y entonces te publiquen en esa revista. O que simplemente el editor llega, recibe el artículo y lo devuelve, ¿no? Pero la idea sería enviarlo a una revista muy buena e ir bajando, hasta que quede lo suficientemente bueno en una revista media, por ejemplo. Cuando vean los archivos, entonces pueden observar los trabajos que se han hecho hasta ahora. Como ven, encuentros se publica dos volúmenes por año. Entonces más o menos tienen eso, esa información. De nada, Juan Pablo. Bueno, listo. Esto les quería mostrar de encuentros. Tiene los archivos, código de ética, aquí tiene sus indexaciones. Esta está en DOAC, en EBSCOhost, en ProQuest, en Latindex. Tiene muchas, en varios repositorios. Y aquí, acerca de, recuerden que siempre tiene la información sobre cómo enviar tu artículo. Supongo que al final la tiene en español. Aquí está la guía, también la tiene en inglés. Ahora las revistas tienden a hacer eso. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, tampoco lo criticaré. Y aquí te explican todo. Lo ven, por ejemplo, tipo de publicación, y aquí te explican. Artículo científico y de investigación tecnológica, artículos de reflexión, artículos de revisión, el proceso de pares, las instrucciones para envíos de artículos, debe estar entre 5.000 y 8.000 palabras. Está muy bien porque muchas solo te dejan hasta 6.000. Hasta 8.000 palabras está muy bueno.
tienen que enviar otros documentos adicionales. Normalmente se envía la página de la primera, del título, donde tú colocas el título, los autores. Claro, tú como autor también tienes que colaborar para que sea lo más anónimo posible. Entonces, puedes enviar un documento donde solo esté un manuscrito con el título y el resumen, y otro documento donde se contenga la información de del título, de los autores, el orden de los autores, el autor de correspondencia y la afiliación, y otro documento que pueda contener tal vez tablas, si la revista lo exige así, o tal vez toda la parte de ética, toda la información sobre eh, cuál fue el seguimiento de ética que tuvo el artículo, si pasó por comité de ética, si entregó consentimiento informado, etcétera. ¿Sí? Aquí mira, de hecho te piden otro texto con los datos del contacto y con una biografía. Bueno, tienen que escribir su biografía. Aquí te dicen cómo entregar los artículos, los libros, cómo referenciar. Así que todos estos son ejemplos para referenciar, basados en las normas APA. ¿De acuerdo? Eso se los quería mostrar. Vamos a volver entonces a nuestra. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Pues hay otra opción que son los libros. Los libros pueden ser las enciclopedias, diccionarios, capítulos de libro. Entonces, Colciencia tiene una serie de productos, ¿sí?, que el investigador puede entregar cuando hace un proyecto de investigación científica. Entonces, el investigador dice, yo quiero publicar un artículo. Yo quiero publicar un artículo en una revista ya ustedes saben, ya hemos visto que Publindex tiene una jerarquía, artículos A, B, C, D, y que hay, aparte de Publindex, por ejemplo, Scopus, en donde se encuentran revistas que tienen diferentes tipos de impacto, factor de impacto. Entonces tú dices, bueno, yo quiero publicar un artículo de una revista que esté en Scopus y otra de una revista que esté en Publindex. Y también un capítulo de libro o un libro de investigación. Entonces los libros resultados de investigación son especiales, porque esos libros tienen que tener, normalmente te exigen que siga una evaluación por pares ciegos, que el libro tenga un número específico de capítulos. El compilador ya no es como una figura tan importante, porque antes el compilador recibía todos los artículos, los organizaba y por todo eso se llevaba como el premio de ser el autor del libro, pero en realidad ya no, ya es solo el compilador. Y si no escribe un capítulo de libro, casi que no tiene, no, digamos, no es tan importante ser compilador como ser autor del capítulo del libro o de un libro especial, el resultado de un proceso de investigación en donde solo hay un autor y allí explicas todo el proceso de investigación, uno o dos o tres autores, y no es una compilación de artículos científicos o de capítulos de libro, perdón. Los capítulos de libro tienen la misma organización que un artículo científico, la misma. Tiene una introducción, tiene un método, tiene resultados, discusión, puede tener también resumen. Elvira, sí, me imagino que te refieres al trabajo. Buenas noches. Lo pueden hacer en grupo. De máximo 3.
Bueno, y por otro lado se encuentra otra forma de compartir el conocimiento científico son los congresos. En los congresos puedes encontrar diferentes tipos de participación, por ejemplo, comunicaciones orales. Tú te puedes inscribir en el congreso y puedes presentar una comunicación oral, es decir, puedes presentarte en un salón unos 10, 15 minutos, presentar tu trabajo y en ese salón hay otros como tú y pues empiezas a compartir información, te empiezan a preguntar, tal vez te quedes con el dato. Piensen que en el Congreso, cuando ustedes van a congresos es otro, otro ambiente, ¿no? A revistas científicas y libros, porque acá lo que te interesa es relacionarte con otros investigadores y hacer trabajos en conjunto o que el investigador o que te den nuevas ideas de investigación, etcétera. ¿Quién ha ido a congresos? ¿Quién ha presentado algún trabajo en algún congreso de ustedes? Profe, como ponente, Sí, como ponente. yo he estado como ponente. ¿Y qué tal? ¿Y qué expusiste? Em, Fue un congreso internacional de cuidado intensivo. Entonces había un grupo de fisioterapeutas que presentábamos, bueno, hacíamos, cada una tenía unos temas diferentes y mis temas eran de rehabilitación cardíaca en paciente de cuidado intensivo y en conjunto tuvimos un taller, pero era Súper una bien. ponencia no de investigación, sino era una revisión que cada ponente hacía. Ujú. Ah, súper interesante. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Pues muy bien, pues muchos nervios porque el auditorio, pues obviamente muy demandante, profesionales de alto nivel, entonces sí es un poco, mm, da muchos nervios, pero bien, esa es una experiencia muy buena, muy Y enriquecedora. puedes compartir, ¿no? Con otros investigadores, ¿pudiste Así hacerlo? es, sí Ujú. lo pude hacer. Ujú. Sí, Ok. especialmente con unos investigadores españoles, con un nuevo enfoque de cuidado intensivo, que era la humanización, Ujú. y tenían ya varios estudios sobre eso. Entonces, sí, fue muy enriquecedor. Ok, bueno, Ujú. pues gracias por tu Gracias, profe. participación. Eliezer dice que él también ha participado, pero no, no lo dice en el chat, pero no ha participado aquí con el micrófono. Y Mónica está en el comité académico del 10º Congreso Internacional de Discapacidad. Qué bien. ¿Y qué haces en el comité académico? Sé que como comité académico revisarías ponencias principales, pero ¿qué más? ¿Qué otras tareas? Porque yo también estoy ahora mismo en un comité académico de uno más pequeño, pero tenemos unas cuantas tareas más. ¿Tú qué tareas tienes, Mónica? ¿No? Ok, bueno, entonces la idea es que en los congresos podemos participar, podemos también compartir nuestros resultados de investigación o nuestros resultados preliminares, nuestros resultados definitivos también. Y la idea es que puedas conocer a otra gente y puedas, como ya les había dicho, mejorar tu trabajo o hacer alianzas con otros grupos de investigación. Y por otro lado se encuentra la literatura gris. La literatura gris
En la literatura de gris encontraríamos actas, informes de proyectos, son materiales que no se encuentran directamente publicados, ¿sí? Pero que sí que pueden estar en repositorios de bibliotecas, por ejemplo, con una tesis doctoral o de maestría, ¿sí? Está allí y te toca ir a verla. Bien, más o menos ya hemos estado viendo este punto, que es el proceso de evaluación de artículos. Lo primero es que tú envíes el manuscrito, ¿sí? El editor recibe tu artículo y ya yo les había explicado que él decide si lo publica, perdón, lo manda a evaluación o no. Luego, cuando el editor hace el filtro o el comité de investigación lo ve también, una vez que sucede eso, se lo envían al evaluador. Normalmente los editores tienen una base de datos para enviar, digamos, una base de datos de evaluadores para enviar los trabajos, y sin embargo ustedes se van a encontrar que hay muchísimas revistas, y esto se está repitiendo cada vez más, que te piden evaluadores para tu trabajo de investigación. No más, por ejemplo, hoy que envié un artículo, ellos me pidieron que enviara junto con el artículo un documento donde se especificaran los nombres y los datos de contacto, sobre todo correo electrónico, de esos evaluadores que yo recomendaba para revisar mi artículo. Muchos evaluadores lo que hacen es que ellos tienen ya algunos otros muchos editores lo que hacen es que ellos tienen ya en su propia base de datos eh, posibles evaluadores. Entonces lo que hacen es aumentar su base de datos de evaluadores y no los envían a los que tú dices, sino a otros que ellos tienen, pero ya los datos que tú compartiste, ellos los guardan, y cuando llega un artículo de las mismas características, se lo envían a ese evaluador que tú recomendaste. Pero normalmente algunas revistas no lo envían a esos evaluadores. Luego pasa a la evaluación de pares ciegos. Algunas revistas incluso lo envían a 3 evaluadores al mismo tiempo. Se le devuelve al autor. Ya ustedes vieron en la revista que puede ser aceptado con correcciones mínimas o puede ser aceptado con muchas correcciones y con la condición de devolverlo corregido, o puede ser aceptado a la primera sin ninguna corrección. Luego el autor tiene la responsabilidad de hacer esas correcciones, y una vez que ustedes reciban, que ustedes envíen esas correcciones, reciban el artículo, ustedes pueden escribir una carta tanto al editor como al evaluador respondiendo esos puntos que el evaluador considera. Por ejemplo, hace un tiempo envió un artículo y el evaluador, entre sus indicaciones, me dice que incluya en el resumen los autores de los instrumentos de evaluación que yo utilicé en la investigación, que utilizamos en la investigación. Entonces, claro, yo desde que estudié el doctorado, a mí se me indicó que en el resumen no se colocan los autores de los instrumentos que utilizaste, porque no es necesario, porque el resumen tiene que tener la información básica de tu trabajo, no de los trabajos de los demás, y que lo que puedes hacer es, en lugar de decir he utilizado un instrumento que mide, por ejemplo, conductas delictivas, em, lo, he utilizado, por ejemplo, 6 dedos que mide conductas delictivas, lo que podrías hacer es, he utilizado un instrumento que mide conductas delictivas, otro que mide conductas
yo qué sé, depresivas, otros que mide red social, ¿sí? Y así no te toca citar. Entonces, claro, tú recibes esa corrección y tú puedes decirle al evaluador a través de una carta, estimado evaluador, hecho, primero que todo, gracias por todas las correcciones, las sugerencias, le relaciono en esta tabla o a continuación le relacione todos los cambios que hice. Entonces tú allí puedes escribir, he cambiado el título, he cambiado la muestra, cómo estaba expresada en el documento, etcétera. Y al final puedes decir, sin embargo, no obstante, no he considerado oportuno cambiar los siguientes puntos. Y allí vas escribiendo y vas argumentando. No lo he cambiado porque lo resumo. Por ejemplo, en mi caso que dijeron que el evaluador dijo, no, tienes que poner los autores de los instrumentos que tú utilizaste y colocar los nombres de los instrumentos. Entonces, pues simplemente yo le puedo escribir, no, mira, yo no consideré oportuno hacerlo, puesto que en el resumen sobre todo se coloca información de interés del propio trabajo de investigación, ¿no? Puede ser una respuesta. Entonces, ustedes no están obligados a hacer todos los cambios del artículo. Ustedes pueden contraargumentar, ¿sí? Y defender su punto de vista. Luego de que les corrigen, los aceptan. Y la mayoría de... A ver, esto es importante porque muchas revistas no lo hacen y ustedes pueden preguntar que lo hagan antes de ser publicados. Muchas revistas no mandan las galeradas. Las galeradas es el artículo tal y como va a salir en la revista o el capítulo del libro tal y como va a salir en el libro antes de que salga. Te lo envían para que tú revises que todo sea correcto, que tus apellidos son correctos, que no hay más errores en el texto, ¿sí? Y si encuentras alguna cosa, te la tendrían que cambiar. En este momento se podría porque no está publicado. Entonces, muchas revistas no lo tienen, algunas colombianas no lo tienen, pero en general se debe hacer, enviar las galeradas. Y lo último, la publicación. Bueno, entonces aquí me interesa mucho este punto porque ahora entramos al tema 3 que es redacción de un artículo para publicar. Yo aquí he tomado de la tarea que ustedes hicieron, ¿se acuerdan que ustedes tenían que hacer una primera actividad? Eh, Me pareció muy divertida, la verdad es que me divertí mucho leyendo sus entrevistas, me gustó muchísimo esta actividad y espero que a ustedes también les haya gustado, porque uno al final aprende mucho de la experiencia también del otro, ¿sí? De escuchar al otro, también de leer libros y todo, pero también de escuchar al otro. Entonces, en sus entrevistas he tomado algunas de las recomendaciones, algunas se repetían, muchas se repetían. Entonces, aquí están eh, algunas recomendaciones de estos autores, investigadores o no, pero que tienen experiencia en publicación, ¿sí? Eliezer dice, frente a lo que nos dice, ¿puede un artículo de propia autoría enviarlo a diferentes revistas? Aunque en una no se ha aceptado, puede apelar. Bueno, esto es importante porque la mayoría de las revistas te va a decir en su norma para autores que ellas no aceptan artículos que estén en el mismo proceso de revisión en otra revista, en un proceso de revisión en otra revista. ¿Esto por qué? Porque piensen que el editor, lo más, digamos, lo más difícil del proceso de editorial es la parte de los evaluadores, que los evaluadores reciban el artículo y te contesten y que en verdad lo evalúen bien. Entonces, para ahorrar todo ese esfuerzo, la revista te dice, momentito, tú me tienes que asegurar que este artículo no ha sido enviado a otra revista
Porque entonces si tú lo enviaste a otra revista y esa revista te responde más rápido que yo, todo mi esfuerzo de enviarlo a evaluadores va a ser en mano. Y no puedo permitirme eso porque gasto tiempo y muchas veces dinero porque algunas revistas le pagan a los evaluadores. Entonces, eh, todas las revistas te lo piden, no haber enviado tu artículo a otra revista. Lo ético, ¿qué es? Que tú envías una revista, esperes que esa revista te conteste sí o no y empieces el proceso en otra revista. Ahora, puede que tú envías una revista y esa revista te digo, no te lo queremos publicar. Puedes apelar, pues sí, puedes decirle al editor, no estoy de acuerdo, editor, con que no me lo quieras publicar, pero sería simplemente eso, una queja, porque el editor es el editor y, ajá, te puede decir, sí, pero aunque a ti no te guste, yo no te quiero publicar, entonces no puedes hacer nada. Te, ya lo intentas en otras revistas, no pasa nada. No puedes, digamos, apelar, puedes quejarte, pero que con tu apelación se vean obligados los editores a aceptarte, no, no tienen ninguna obligación. Bueno, entonces esta fue una de las recomendaciones, escribir en inglés para que tu artículo tenga más lectores. El inglés es una lengua hablada, leída en todo el mundo, entonces si escribes en inglés, mejor. Es muy importante invertir tiempo en la búsqueda de revistas, ¿sí? Algunos de sus entrevistados lo dijeron. Es muy importante, claro, porque si tú envías a una revista que no es idónea, ella se va a tardar en contestarte y al final te va a terminar diciendo, no nos interesa tu artículo. De nada, Elías. Hay que escoger la revista según el perfil del investigador y el tema del artículo. Era lo que estábamos hablando hace un momento. Tienes que perder un poquito de tiempo o ganar un poquito de tiempo leyendo el tipo de revista. Hey, chicos, si ustedes quieren publicar, si ustedes se van a dedicar a esto, recuerden también observar cada cuánto publica la revista. Porque si ustedes envían una revista que solo publica una vez al año, tienen menos probabilidades de quedar. O al menos deben saber que posiblemente se los acepten y se lo publiquen hasta el otro año. ¿Sí? Entonces depende de ustedes. Bueno, a mí no me importa, sí, tengo tiempo hasta el otro año, de hecho me va bien, pues lo dejo en esa revista. Pero si a mí me urge, porque esta información me gustaría que lo supieran ya los colegas científicos de mi disciplina, yo lo mejor es que publique en una revista que tenga mayor frecuencia, mayor periodicidad de publicación. Es decir, cada 3 meses o cada 2 meses, al menos semestralmente. Y así tengo dos opciones, dos probabilidades de quedar. ¿Sí? Saber usar las normas APA o las Vancouver o cualquier norma, pero saber usar la norma que te dice la revista. Hay que leerse bien esa partecita de este trabajo se acepta con normas APA, si tienes que escribir las referencias, así tienes que escribir los resultados, ¿sí? Etcétera. Hay que saber redactar, chicos. Hay que practicar mucho la redacción para que nos lo acepten enseguida. Y leer mucho sobre el tema y actualizar las fuentes. Estas son recomendaciones de las personas a las cuales ustedes entrevistaron para la primera actividad evaluativa del módulo. Bien, otras recomendaciones generales para escribir un artículo. Seleccionar el tema adecuadamente y escribir bien, tener bien claro el objeto de investigación, que el objetivo sea el correcto, la pregunta problema sea la correcta, ¿sí? Y el método sea el correcto.
El texto debe tener intención comunicativa, es decir, yo no debería escribir un texto tan denso para una revista, por ejemplo, de estudiantes de colegio o de estudiantes universitarios, ¿sí? Porque no lo van a entender y no lo van a leer, entonces no van a querer leerlo, como que, ay, qué aburrido, ¿sí? Mientras que si yo lo escribo denso, ¿sí? Lo escribo con el método bien explicadito, que es lo que le interesa también a colegas investigadores, si yo le escribo así para una revista científica, pues bien, porque lo van a leer otros científicos. Pero si va a un público, digamos, que le interesa no tanto cómo hiciste la investigación, sino cómo me puedes ayudar a mí. Si tu investigación fue encontrar la eficacia de un tratamiento psicológico, al chico no le va a interesar que sea un estudio casi experimental. Más bien le va a interesar que tú le digas qué hiciste en ese tratamiento, ¿sí? Para mejorar sus síntomas, para él tal vez hacerlo también. Ah, bueno, o para los papás. Ah, bueno, papás, ustedes tienen que hacer, se les recomienda, etcétera, etcétera. La selección de la revista es importantísima, como ya les habían comentado sus entrevistados. Hay algunos autores que recomiendan hacer un diagrama o mapa conceptual, pero eso es ya algo más didáctico para tener una visión general de tu artículo. Hacer una excelente búsqueda bibliográfica es fundamental para que cuando llegue a tu evaluador, muchas veces, por ejemplo, envían trabajos de evaluación a gente que ya ha publicado, o sea, que esa es su línea de investigación. Entonces, claro, si tú no hiciste una búsqueda adecuada, tal vez te dejes ciertos trabajos por fuera y posiblemente uno de esos trabajos sea el del evaluador, el de esa persona, ese par ciego que te esté evaluando y tal vez diga, uy, este no ha citado mi trabajo que ha sido tan importante, pues le resto puntos porque no ha hecho una buena búsqueda bibliográfica. Por ejemplo, un ejemplo. Tener en cuenta citar y hacer paráfrasis, ¿sí? Que es esto lo que ya llamamos coloquialmente parafrasear. No, bueno, de lo que dice el texto, trata de decirlo con tus palabras y lo citas. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo correcto. Esta sería la estructura del artículo original que ya yo les había dicho: título, autores, resumen, palabras clave, introducción, método, resultados, discusión y referencias. En el contenido del artículo hay que ser claros, específicos, evitar frases largas, ¿sí? En el título tendríamos que, es como nuestra tarjeta de presentación y tendría que tener lo necesario y no más. No es lo mismo escribir un título para una tesis que para una revista. En la tesis tú dices hasta la calle donde hiciste el artículo, donde hiciste el trabajo. En el corregimiento de Buenavista, Barrio Los Magallanes, no sé, carrera número 13, por ejemplo. ¿Sí? En los artículos científicos no, los títulos deben tener de 8 a 12 palabras, se recomienda, ¿sí? No es recomendable utilizar abreviaturas en los títulos porque es su tarjeta de presentación y si el lector ya no entiende de qué va, tal vez no quiera leerlo. O por el contrario, siempre lo he dicho, tal vez como el lector no sabe de qué va, lo revise y lo lea. Pero el título definitivamente tiene que ser conciso. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, afecta el virus del chikungunya el estado emocional de los individuos que lo padecen. Este artículo no lo recomiendan, no recomiendan poner títulos con signos, ¿sí?, de interrogación.
Y este artículo tiene signos de interrogación y lo han citado. No ha tenido problemas. Otros ejemplos. Por ejemplo, este artículo tiene una sigla, pero esa sigla más que una sigla es el nombre del instrumento. Se llama SCAD. Este no ha tenido problemas tampoco. Los autores y filiación, hay que colocar el nombre que tú quieres que aparezca en la publicidad. Entonces, una de las recomendaciones es que como en español tenemos varios nombres y varios apellidos, y a veces si tú, por ejemplo, lees un artículo, yo qué sé, de Nepal, tú no sabes los nombres típicos. Nosotros sabemos los nombres típicos castellanos y hasta estadounidenses o en inglés, pero no manejamos otros idiomas o culturas. Por ejemplo, en ruso no sabemos cuáles son los nombres y los apellidos. Entonces, para evitar eso, lo que se hace, pero algunas culturas tienen solo un nombre y un apellido, entonces es fácil. Entonces, en esas culturas asumen que el primer nombre es el nombre y el segundo es el apellido. Y ya. Pero en realidad nuestra cultura no. Puedes tener incluso 3, 4 nombres y 2 apellidos o 3 apellidos. Entonces, se recomienda que los apellidos se unan con un guión para que ya se identifique ese como el apellido y que se ponga solo un nombre. O si se pone el segundo nombre, se especifique. Cada autor tiene que tener su afiliación, que sería el lugar de la institución de la cual hace parte o el organismo del cual hace parte. Hay que especificar el autor de correspondencia al que le llegarán todas las observaciones del editor. Y debe incluirse la dirección completa de la institución de la cual haces parte. Esta es una primera, eso es un ejemplo, es la primera hoja de un artículo, allí está el título, los autores y la afiliación y el autor de correspondencia. En el resumen, normalmente se pide que lo coloquen en la segunda página. En la primera página iría la página del título, en donde como ven están el título, los autores, la afiliación y la correspondencia. En el resumen se espera que vaya en la segunda página normalmente, que no tenga más de 150 o más de 250 palabras, eso depende de la revista, y que incluya objetivos, el procedimiento o el método, los resultados y un poquito de las conclusiones en el resumen. Aquí hay un ejemplo así, tal cual. En principio se explica el objetivo, luego el método, ¿sí? Luego los resultados y luego las conclusiones. Las palabras clave son fundamentales. Algunas revistas incluso no te dejan poner cualquier palabra clave, sino que te limitan a poner las palabras claves desde Thesaurus. Thesaurus es un sistema de palabras que está organizado pues por lógicas semánticas. No te deja poner cualquier palabra que tú quieras, sino que entraría a formar un grupo que representa a otros conceptos. Entonces, no te dejarían poner tanto, por ejemplo, el instrumento que usaste o el lugar donde lo hiciste, el estudio, sino, por ejemplo, la disciplina específica o el grupo de edad o el fenómeno de estudio, ¿sí? En la introducción se presenta el problema de estudio, ¿sí? Se presentan los antecedentes, todo esto se presenta en la discusión, en la introducción, como por ejemplo aquí que se dice que los síntomas somáticos se caracterizan por dolor,
que ocurre en ausencia de una causa orgánica. Ya aquí de entrada, ya tú sabes que son los síntomas somáticos, ¿sí? Y la prevalencia en niños y adolescentes ha sido estimada de o a partir de 25% a 83%. Aquí ya enseguida te indican cuál es la problemática. Uy, qué alta la prevalencia, dices tú, ¿no? En la introducción también van los objetivos del estudio. Se ponen al final normalmente y algunos artículos también colocan las hipótesis en este lugar específico de la introducción. La introducción no debe tener datos estadísticos ni conclusiones del estudio que se está planteando. Eso es importante. Esta es una introducción en cuanto a la afectación a nivel psicológico. No ha sido un tema al que se le haya dado mucha importancia, este de chikungunya. De hecho, son realmente pocas las investigaciones que se han ocupado de este. Debido a esto surge el interés de indagar sobre los posibles síntomas psicológicos en personas que hayan padecido de chikungunya, que es el objetivo de la siguiente investigación. Según nuestro conocimiento, ningún estudio ha examinado el deterioro y la prevalencia de los síntomas somáticos en España. Ningún estudio se ha interesado por hacerlo en una muestra amplia de niños y adolescentes. Aquí están dando justificación, ¿sí?, de por qué se hace el trabajo. Consejos para redactar adecuadamente, pues hacer gramática simple, un sujeto, verbo y complementos, ¿sí? Abstenerse de hacer, bueno, dependiendo del tipo de artículo, pero para de investigación empírica, se suelen colocar oraciones cortas y se suele usar muchos puntos seguidos y no tantas frases dependientes, ¿sí? Sobre todo una escritura simple. Se deben explicar las siglas por primera vez en el texto, ¿sí? Evitar redundancias, tangencialidad. El método, normalmente se piden y los sujetos, los instrumentos, procedimientos y análisis estadístico. Los sujetos o la muestra debe describir precisamente muestra del estudio, cómo se realizó la muestra, ¿sí? Si fue muestreo por conglomerado, si fue muestreo aleatorio simple, cuál ecuación se utilizó, cuántos sujetos entraron al estudio inicialmente y cuántos quedaron al final, por ejemplo, es una información importante. Criterios de inclusión y exclusión, estos. Aquí hay un ejemplo de participantes. Puede decir cuántas mujeres participaron, por ejemplo, ¿sí? Y colocar la media de edad, o cuántos hombres participaron, por ejemplo, y colocar la media de edad. Cuando das el dato de cuántos hombres participaron y que la muestra, por ejemplo, si tú dices la muestra fue de 700 y participaron 400 hombres, no estás obligado a decir cuántas mujeres porque se supone que el resto eran mujeres, ¿sí? Tienes que indicar los instrumentos, técnicas de recolección de datos, procedimientos que se han utilizado para la medición de las variables. Se deben especificar qué instrumentos utilizaron con las respectivas citas, ¿no? Los apellidos de los autores de esos instrumentos. Y se debe especificar cuál material fue ad hoc, es decir, que se hizo específicamente para el estudio, encuestas que el mismo autor creó para el estudio, pequeñas encuestas sociodemográficas que se crearon para el estudio para saber la edad, el sexo, etc. Aquí hay un ejemplo de instrumento. Como ven, en esta página se puede observar el instrumento, el nombre del instrumento en cursiva, porque según las normas APA debería ir en cursiva con el apellido y el año. Se debe indicar el procedimiento, exactamente la secuencia, ya lo habíamos hablado.
la secuencia, los pasos que se utilizaron para hacer o que se llegaron a hacer para llegar a los resultados, el tipo de diseño, se debe explicar la operativización de variables si es un estudio cuantitativo. Aquí hay ejemplos. La población catalana de Reus en el momento del estudio contaba con 107.770 habitantes, se seleccionaron 13 escuelas entre un total de 25. Entonces aquí se va explicando que las escuelas eran representativas de las zonas geográficas del lugar donde se hizo el estudio, etc. Todo esto bien explicadito, hay que hacerlo, hay que explicarlo en el procedimiento. Y luego también tenemos el análisis estadístico. Si usamos estadística en donde se describe qué se ha llevado a cabo, qué análisis se han llevado a cabo con los datos, el programa estadístico que se utilizó. Si por el contrario están utilizando análisis cualitativos, pueden escribir que se utilizó el ATASTI, cuál fue el procedimiento de análisis de datos, pueden referirse a un autor en particular, etc. Aquí, en el análisis de datos, también tendrían que explicar qué fue lo que hicieron exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice que se llevó a cabo una aquí cuadrado, ¿sí? Y una regresión logística binaria, ¿sí? Ahí se explica cómo se hizo. En los resultados se explica, se coloca organizadamente lo que se encontró del estudio, no se debe discutir. En los resultados no debería ir, por ejemplo, se encontró que había que se encontró un gran porcentaje de jóvenes delincuentes en la muestra. No se debería decir cómo lo hizo tal persona en tal año, en tal contexto, en el resultado. Eso se deja para la discusión. Los resultados cuantitativos son muy simples. Por ejemplo, aquí la prevalencia de síntomas somáticos. De la muestra total, 968 participantes informaron al menos un síntoma somático. De los 5 síntomas somáticos estudiados, el dolor de cabeza fue el más prevalente. Entonces, es algo muy sencillo. Y lo demás lo tienen que decir las tablas. Las tablas no deberían repetir información que ya se dice en el texto. Entonces, por eso se hacen textos muy pequeños y tablas grandes, o sea, tablas con toda la información. Se evitarán líneas verticales, lo dice la norma APA. Se debe incluir el número de sujetos de cada grupo, sobre todo si se van a hacer si se van a utilizar algunos estadísticos más complejos. Es mejor no incluir sombreados o colores. Entonces, así sencilla. La línea de arriba, la línea de abajo y una línea que separa los títulos de la información de los datos. Aquí está otra tabla. Como ven, sencilla también, sin líneas verticales, horizontales, perdón. Esto, para cerrar, igual la discusión no la tienen que entregar en el trabajo, pero que sepan que en el primer párrafo está bien que se resuman los resultados más relevantes. En el segundo párrafo se puede exponer brevemente qué aportar el estudio. Después se tienen que como explicar por qué fueron esos los resultados y no otros, y contrastar con estudios anteriores. Se debe discutir la ventaja, limitaciones del método utilizado, etc. Algo de las citas, normas APA. Las referencias obviamente que tienen que estar. Aquí hay unos ejemplos. Esto es normas APA. Y
termina. Ah, bueno, no sé si tengan alguna pregunta del trabajo, no sé si quieran preguntar algo. Esto me gustaría explicarlo. Denme un segundito. Me gustaría explicar esto porque les va a ayudar a hacer su trabajo mejor. Las citas documentales dentro del texto. Cuando ustedes, porque esto lo vi en sus trabajos de evaluación, a veces ustedes citan y no lo hacen correctamente. Cuando el autor forma parte del texto, por ejemplo, del mismo modo, Arzusa, 2015, comparó el rendimiento de los niños con alto estrés. Si Arzusa va dentro del texto, lo leo dentro del texto, debe ir fuera del paréntesis, no dentro del paréntesis. Esto es diferente. Por ejemplo, en un estudio sobre rendimiento, Rogers, 1994, se comprobó que, ¿no? En un estudio sobre rendimiento se comprobó que, ¿quién lo dijo? Rogers, en 1994, pero lo que esté dentro del paréntesis no se tiene que leer. Entonces, este es el secreto para no colocarlo dentro del paréntesis. Ahora, esta es otra manera de redactar. En 1994... ¿En serio? Eso es increíble, me duele. ¿Qué debes decir si alguien pregunta? Vivi dice, profe, no sé si me perdí en ese pedazo, pero si solo hacemos hasta método, ¿cómo no lo van a aceptar cómo nos lo van a aceptar en una revista? Claro, miren, no pasa nada. Esto es un ejercicio de clase, de módulo. No lo tienen que enviar a una revista, me lo tienen que enviar a mí y yo se los revisaré hasta el método. Si ustedes quieren enviarle una revista después, lo pueden hacer cuando ya tengan los resultados, ¿sí? Ya lo envían después. Yo se los revisaré hasta método. No deben hacer uno de revisión, ¿de acuerdo? No deben hacer uno de revisión. Te quedo, bueno, ok, profe, gracias. Vivi, listo. Ok. Bueno, entonces, citar dentro del texto es con práctica, ¿no? Por ejemplo, otra forma de citar, de parafrasear, en 1994 Rogers comprobó que el rendimiento académico de los niños con alto estrés, ¿no? Esta es otra manera de decir la información que citamos dentro del texto. En el estudio realizado por Frigg Roberts, ¿sí? Pero Frigg Roberts tiene que ir fuera del paréntesis porque yo lo estoy leyendo, lo estoy incluyendo dentro del texto. Lo que está dentro del paréntesis no se lee. Por ejemplo, en este sí que meto a Frigg Roberts dentro del paréntesis y no lo tendríamos que leer. En un estudio sobre ansiedad se descubrió que, ¿vale? Los resultados son congruentes con los hallados por Anderson en el 2000. O los datos confirman los hallados en la literatura. Anderson et al. Y ahí faltaría el año. Estas son citas documentales dentro del texto según la norma APA. Cuando superan 35 palabras, debe citarse diferente dentro del texto. Se deja un enter cuando es más de 35 palabras. Se le pone una pequeña sangría al texto para diferenciarlo de lo demás cuando son citas textuales, ¿sí? Y cuando no son citas textuales, pero que no superan las 35 palabras, hay que colocarlas con cursiva. Pero eso depende de la revista, chicos, también, ¿oyeron? Tienen que estar pendientes.
Aquí las referencias están en normas AP. Bueno, no sé si tienen más preguntas acerca del módulo o de su trabajo. Cuando es una cita de cita, bueno, ustedes solo tienen que colocar, por ejemplo, en el paréntesis, pueden colocar, a ver, aquí no tengo ejemplo de cita, pero, por ejemplo, aquí, no sé, aquí, así en otros estudios, Perkin et al. 2000, coma, citado en, y ponen la cita, ponen la otra cita. Perkin et al. 2000, citado en Roth y Cicade et al. 2005 y cierran paréntesis. ¿Sí? Pero cuando ustedes, oigan esto bien porque es muy importante y no se suele hacer. Cuando ustedes quieran referenciar la cita de cita, tienen que hacer las dos referencias. Tienen que referenciar al que está dentro de la cita de cita, dentro del texto que ustedes están citando, y la cita y su cita también tienen que referenciarlo. Me explico. En este sentido, si Roth y Cicade fuese la cita de cita de Perkin, en este pedacito, se lo señalo aquí, entonces ustedes tienen que referenciar tanto a Perkin, ¿sí? Como a Roth, a los dos. ¿Qué más querrían saber? Esto es interesante, Mónica. Mónica pregunta que si el tema sobre el que gira el artículo es el anteproyecto, se puede realizar la libre como transformación de prácticas. Bueno, el tema, yo quería que ustedes hicieran el ejercicio práctico porque así revisan nuevamente sus proyectos. Pero bueno, si ustedes tienen un tema que ya está bastante más adelantado y les gustaría hacer el ejercicio, pues está bien, yo se los acepto así. ¿De acuerdo? Por mí no hay problema. Pero sí que vi algunos proyectos que sí que necesitan reformularlos, chicos, necesitan reformularlos. Entonces, ojo con eso, traten de ir asesorándose para que puedan llegar a feliz término con esos trabajos. Pregunto, ustedes, este es su primer año de maestría, es su primer año de maestría, bien. ¿Les queda todavía el otro año para terminar su propuesta? ¿Sí? Sí, les queda todavía el otro año o este año tienen que presentar su propuesta. El otro año. Bueno, lo tienen que tener en cuenta para que no les coja el tiempo. Entonces, Tatiana no está segura. Bueno, la idea es que puedan ir reflexionando sobre su trabajo, sobre su propuesta, para que puedan tenerla bien organizadita cuando les toque presentar la propuesta y el informe final, que eso también lo tendrán que presentar. Tienen muy buena información porque este módulo les da información no solo de cómo se hace, sino de cómo se evalúa. Y cuando tú sabes cómo se evalúa algo,
pues lo haces mejor porque sabes que se espera de ti. Entonces, yo pienso que sería interesante que ustedes le prestaran atención a su propuesta, la trataran con cariño, la leyeran con reflexión, ¿sí? Yo allí les hice sugerencias, ¿ah? Para que la mejoraran, pero no todos me enviaron su propuesta. Ah, bueno, listo. Entonces voy a colocarles la nota. No se preocupen, yo coloqué la nota, eh, sí, a quien me envió el trabajo. Pero entonces yo tengo la información, ya yo sé que ustedes están, y entonces yo te coloco la nota a ti, ¿vale? No te preocupes, sí. ¿Hay alguna persona que tiene ese problema aparte de Vivi? Que tenga, ¿hay alguna persona que tenga el trabajo en grupo y que no le haya puesto yo la nota? Ninguno más. Ah, bueno, listo. Sé que Vivi entonces. Sí, claro, claro que sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ladies tampoco tiene la nota. Ok, tengo que revisar entonces las notas, sobre todo el primer trabajo que era en grupo. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esta es nuestra última clase, nuestro último encuentro. Entonces yo les agradezco mucho su asistencia al módulo. Espero que hayan aprendido mucho de la evaluación, de la divulgación del conocimiento científico. Espero que se animen a divulgar el conocimiento, ya sea a través de congresos, como ya lo han hecho sus compañeros, o a través de capítulos de libro, o a través de artículos científicos, ¿sí? Es bonito compartir lo que nosotros hacemos en investigación, porque así también estamos ayudando a que se mejoren los procesos. Entonces, yo pienso que cualquier duda, en cualquier cosa que les pueda ayudar, ya tienen mi contacto, tienen mi teléfono o tienen mi correo electrónico, ya se los he compartido antes. Entonces, nada, cualquier cosa que les pueda ayudar me avisan. Em, ujú. Sí, claro, me contactan. Un medio de contacto, pues ya todos tienen mi correo electrónico. Mi correo electrónico. Estos son mis datos. Ese es mi correo electrónico, kelly.romero@secar.edu.co, y mi teléfono 304-574-6380. ¿Sí? Cualquier cosa me avisan, cualquier duda con el trabajo me lo hacen saber. Recuerden, no se estresen por el trabajo. En el trabajo solo tendrían que visitar una revista, buscar revistas que tengan que ver con su tema, ¿sí? Y una vez que escojan la revista, descargan las normas para los autores, adaptan lo que tengan de su propuesta de investigación o de un trabajo, ¿sí? Lo adaptan a las normas de la revista, lo dejan listo como si fuesen a enviarlo,
y lo dejan hasta método, si van a presentarlo sobre su propuesta. El que tenga un trabajo antiguo, que quiera eh, embellecerlo y volverlo artículo, lo puede enviar todo y yo se lo reviso todo. Yo lo revisaré obligatoriamente hasta método y del resto, el que me lo entregue con los demás, pues también se lo reviso. ¿Sí? Y les tendré en cuenta la revista donde lo envían, que sea la idónea para su tema, tendré en cuenta que redacten bien los, los párrafos, todos los puntos que pide el artículo científico que pide la revista, que haya una buena redacción, que haya una buena, el título sea claro, conciso, de 8 a 12 palabras, eh, que la introducción tenga un poquito del planteamiento del problema. Ya saben que al principio se debería explicar de primerazo eh, de qué se trata el fenómeno de estudio, el concepto, prevalencias, la problemática en sí, describirla muy bien, justificarla, ¿sí? Luego le colocan, le ponen el objetivo al final, pueden colocarlo, debido a todo lo anterior, el objetivo de este estudio será o es. Luego explicar bien el método, bien redactado, con los sujetos, muestras, instrumentos, análisis de datos, y hasta allí se los revisaré, ¿de acuerdo? Solo quedaría faltando resultados, la discusión y por supuesto que obligatoriamente debe tener referencias bibliográficas y debe tener normas APA, ¿sí? Entonces, esos puntos son los que voy a tener en cuenta para la evaluación, para hacer la devolución. Entonces, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Feliz noche, entonces, si no tienen más preguntas. Feliz noches a todos, Vivi. Dice Vivi, feliz noche. Feliz noches a todos.